22 tenemos al teléfono a Carlos Camacho, él es vocero del doctor Rodolfo Orellana. A esta hora del día, el hombre más buscado en el Perú. Señor Camacho, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Bien, entiendo que usted ya ha adelantado que en su momento el señor Orellana se va a poner a derecho. ¿Qué es lo que ha hecho que pasen estos días y que no lo haga inmediatamente? Lo que pasa es que en reunión con sus abogados han concluido en que no existen las garantías del caso y que no se ha dado un debido proceso porque el proceso, valga la redundancia, no ha seguido con los pasos correspondientes. Como lo he comentado ya, no ha sido citado en ningún momento durante todos estos años de investigación el señor Rodolfo Orellana, no ha sido notificado y esto hace que se suponga que no existe ánimos de garantizar un debido proceso que en la investigación que se está siguiendo contra el señor Rodolfo Orellana. Sí, lo escucho. Él ha determinado que con sus abogados está presentando el día de hoy una apelación contra la detención preventiva, la orden de detención preventiva, y después de del resultado de esta apelación es que se va a tomar una nueva decisión y qué estrategia se va a llevar desde ese momento. Él no se va a poner a derecho, al menos por hoy. Va a esperar los resultados de la apelación que está siendo presentada hoy día por sus abogados. Muy bien. Entonces, en tanto esta apelación no se resuelva, él seguirá en la clandestinidad porque esa es su condición ahora. Mientras no se determine que hay las garantías para que se lleve un debido proceso. Y estas garantías pasan por levantar la orden de detención. Lo que pasa es que la presunción de la fiscal es que el señor Orellana y estas 22 personas a las que se le ha abierto el proceso forman parte de una banda de crimen organizado. El delito es bien grave, ¿no es cierto? Eso, el delito no es grave, la acusación es grave. Todavía no se ha determinado que exista un delito. Eso se va a determinar cuando culminen las investigaciones y cuando exista una sentencia. Se está hablando de que el señor Rodolfo Orellana está intentando fugarse. Algunos han dicho hace varios días que ya no está en el país. No solo no está en el país, él está aquí en Lima, está dispuesto a acudir a donde se le cite, pero cuando se tengan las garantías de que, como repito, exista las ganas por parte del Poder Judicial de un debido proceso, y eso no se ha notado hasta el momento. Es un caso totalmente privado de un empresario común que se está viendo ya en el Poder Judicial y que se ha llevado a un ente político como es el Congreso y propiciado por un congresista que viene difamándolo, insultándolo, persiguiéndolo hace más de 3 años con las mismas denuncias y acompañado de las mismas personas que vienen haciendo, repito, estas mismas denuncias hace más de 3 años. Bien, conversaba hace un rato con César Romero, periodista de La República, que había sido querellado, ya la querella fue levantada por el señor Orellana, y que él daba testimonio de la red de abogados y amigos, jueces y fiscales que tenía el señor Orellana para bloquear todas las investigaciones que se abrían en su contra a nivel de la Fiscalía. El pedido de investigación en el Congreso ocurrió hace 2 años y recién se materializa ahora, lo cual, según el señor Romero de La República, también haría pensar en que tiene sus influencias a nivel político para bloquear investigaciones. Se habla de muchas influencias y mucho poder alrededor del señor Rodolfo Orellana. Uno de los principales acusadores del señor Orellana es el señor Giovanni Paredes, que también habla de este supuesto poder omnímodo, este poder tan grande que ejercería el señor Rodolfo Orellana en todas las instituciones del Estado y a todos los niveles. Ahora, este mismo señor Giovanni Paredes ha reconocido que le ha ganado procesos al señor Rodolfo Orellana. ¿Cómo le gana procesos a alguien que es el dueño, según sus propias palabras, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía, etcétera, del Congreso? ¿Cómo es que se ha conformado una comisión irregular solicitada por un congresista que viene realizando una persecución política hace más de 3 años y que pretende integrar la comisión e incluso presidirla, aunque el reglamento del Congreso es claro en decir que cualquier congresista que firme una moción de pedido de orden del día no puede integrarla, y el señor Víctor Andrés García Belaúnde ha firmado la moción de pedido y la está integrando y la pretende presidir.
si tuviera tanto poder, no se hubiese dado y no se hubiese conformado esta comisión. El señor Orellana no es político. Aquí no se configura la figura que usted nos está diciendo de perseguido político. El señor Orellana no es político. El señor Orellana es una persona que en el momento es sospechosa de formar parte de una banda criminal o liderarla, que además a la que se le habría detectado un desbalance patrimonial y la presunción es que vendría de dinero de parte del narcotráfico. ¿Él tiene cómo justificar todos los ingresos que tiene? Él tiene cómo justificar cada ingreso. Lo que pasa es que se da y se repite información inexacta y los medios, algunos medios, de verdad, quiero ser incisivo en este tema y bien enfático, he trabajado en muchos medios de comunicación, también en el que usted se encuentra, en ATV, y no hay un poco de rigurosidad como el que nos exigían en años anteriores. Por ejemplo, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde viene denunciando amenazas desde hace 2 años, amenazas que él dice que le llegan a través de mensajes de texto, y no hay un periodista que le pida por lo menos que muestre el mensaje de texto de las amenazas. Dice que lo amenazan mediante correos electrónicos y no ha mostrado un solo correo electrónico. Dice que lo llaman todas las noches a su casa para amenazarlo y no ha mostrado una sola grabación de esas llamadas telefónicas. El señor ha hecho las denuncias ante las autoridades, no solamente ante los medios de comunicación como lo viene haciendo ahora, estas mismas denuncias hace 2 años, denuncias que han sido desestimadas porque la justicia sí le pidió las pruebas de lo que él denunciaba y no ha podido presentarlas. Entonces, nosotros hablamos de una persecución política, repito lo que usted dice, porque el señor Rodolfo Orellana no es político, no tiene nada que ver con la política, pero la persecución la realizan políticos y llevar la investigación a un ente político que es el Congreso. Es por eso que hablamos de persecución política. Bien, entonces, para redondear, se presentará hoy esta apelación y en tanto no se resuelva, el señor Orellana no se pondrá a derecho. Vamos a confiar en que se resuelva lo antes posible, teniendo en cuenta que el día de ayer ya ha empezado a regir el nuevo Código Penal, el Código Procesal Penal, bajo el cual será juzgado, ¿no? Y está configurado el crimen organizado del proceso. Muy bien. Señor Camacho, le agradezco mucho habernos atendido esta tarde. Gracias a usted. Gracias, buenas tardes. Vamos a cambiar de tema. Esta mañana la ministra de Trabajo, Ana Jara, sostuvo que las políticas públicas y los temas religiosos van por cuerdas separadas. Por supuesto, haciendo alusión a las críticas respecto al protocolo del aborto terapéutico recientemente publicado. Dijo que su colega Carmen Omonte deberá explicar por qué busca reunirse con el cardenal Juan Luis Cipriani. En recientes declaraciones, la ministra aseguró que el gobierno será vigilante para que no se haga un uso indebido de la guía. En ese sentido, pidió confiar en los médicos y no pensar que la Junta de Profesionales se pueda corromper para autorizar la interrupción indiscriminada de embarazos. Finalmente, la ministra de Trabajo indicó que el tema ha sido ampliamente analizado y descartó algún tipo de modificación. Y la Conferencia Episcopal rechazó la reglamentación del aborto terapéutico. A través de un comunicado indicó que esta norma abre las puertas por primera vez en la historia del Perú al aborto, es decir, al asesinato de una vida humana inocente. Pidió al presidente Ollantaytamala derogar la norma. Señaló que la madre gestante, tanto la madre gestante como el niño concebido, tienen el mismo derecho a la vida, por lo que ambos deben ser defendidos por el Estado y respetados en su dignidad. Y diversos sectores continúan enfrentados por la promulgación del protocolo del aborto terapéutico. Recuerden el caso de una menor que quedó discapacitada ante la falta del mismo. 1:31, tengo que interrumpir esta información porque Natalie Barrera nos tiene información sobre la situación del general Benedicto Jiménez. Natalie. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Acaba de llegar aquí a la sede de la Irinqui Benedicto Jiménez. Él ha estado por más de 1 hora al interior de la Sala Penal Nacional, donde se le ha explicado con lujo de detalle el porqué de su detención, además que se le ha leído también sus generales de ley. Él siempre con un gesto muy duro, pero también tranquilo. Lo vimos llegar a la Sala Penal sin esposas y muy tranquilo, como te vuelvo a repetir. Él entregó sus documentos en la puerta y luego ingresó a la sala donde se le leyó, como te repito, sus generales
generales de ley y también se le explicó el porqué de su detención. También en otro vehículo, te cuento, Pamela, que llegó el otro detenido por este caso, Jorge Cortés Martínez, que fue detenido, como te decía, en la madrugada de hoy. Eso es lo que tengo que informar, Pamela, hasta el momento. Contigo en el estudio. Bien, Natalie, gracias por la información. 1:32. Algo que me decía César Romero, colega de la República, que ha investigado bien el tema de Rodolfo Orellana y Benedicto Jiménez, son 22 personas a las que se le ha abierto proceso y solamente hay 2 detenidas. En el caso de la centralita de Ancash y en general del gobierno regional de Ancash, son más de 40 y también hay unos pocos detenidos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Martín Belaún del Ocio todavía está no habido? Qué raro, ¿no? Vamos ahora sí con la información sobre la polémica que ha generado el nuevo reglamento o protocolo para la aplicación del aborto terapéutico. Vamos a recordar el caso de una menor que quedó discapacitada precisamente por falta de este protocolo. Su familia clamó con urgencia que la sometieran a un aborto terapéutico. Sin embargo, ante la falta de reglamentación en casos como estos, no fue posible, quedando a sus 13 años con discapacidad permanente. El caso se remonta al 2006, cuando la menor, al enterarse que estaba embarazada de un sujeto de 40 años que la ultrajó en varias ocasiones, intentó suicidarse y se lanzó de un edificio. Terminó con severas lesiones, necesitando urgentemente ser operada de la columna. Intervención que no fue posible porque los médicos del Hospital Carrión no consideraron la salud mental y física de la madre. Semanas después, la menor sufrió un aborto espontáneo y recién fue operada, pero quedó con severas lesiones. El caso fue llevado hasta la ONU y el Estado peruano fue sancionado. Un cuerpo que no está preparado a tener un embarazo. Y por adicional, esta niña tenía una fractura cervical. Los médicos que la trataron en ese momento prefirieron proteger al embrión, al feto, a proteger a la salud de la mujer. La polémica generada por la promulgación del protocolo del aborto terapéutico ha enfrentado a varios sectores. Quienes están a favor piden calma y aclaran que esta reglamentación no es una puerta abierta para matar vidas. Lo cual es absolutamente falso. No hay una sola experiencia en el mundo que señale que cuando se ha dado una normatividad y el cumplimiento de los abortos por razones restringidas, específicas, eso se convierta en una prueba de entrada. La representante del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos considera que se debería incluir los casos que atenten contra la vida de la madre y los que causen un daño grave y permanente como una violación. Asimismo, señala que el hecho tendría que ser fiscalizado por los mismos profesionales de las instituciones médicas. En recientes declaraciones, el cardenal Juan Luis Cipriani, quien es el más crítico a la publicación, señaló que el protocolo sobre el aborto terapéutico es una guía para matar. El protocolo define 10 casos en los que una junta médica podría recomendar interrumpir una gestación de menos de 22 semanas solo para salvar a la madre, entre ellas el embarazo ectópico, el que se da fuera del útero, o el cáncer a la placenta. Cambiamos de temas. La policía puso al descubierto un almacén clandestino de autopartes de camionetas de lujo robadas en Atevitarte. El ministro del Interior, Daniel Urresti, inspeccionó el operativo. Fueron reducidos y arrojados al suelo por la policía en el propio local donde funcionaba su ilícito negocio. Vamos a seguir destapando, ¿ya? Y es que estos 3 sujetos que se hacían pasar por recicladores en este almacén en Atevitarte escondían bien detrás de estos grandes plásticos color negro el verdadero negocio que habían montado, uno de los más grandes cementerios de autopartes robadas del país. ¿Cuál era tu función acá? No, venía muy cachorreado, primera vez que vengo. ¿Tú eres el que cuidabas esto, guardabas acá todo? No, primera vez que vengo, Aunque en un inicio intentaron negar lo ocurrido, terminaron por aceptar que abastecían a ilegales negocios de venta de autopartes como los ubicados en el distrito de La Victoria. ¿Qué haces acá? Transporte, güey. ¿Tú transportas? Sí. ¿Qué ibas a llevar ahora en esta oportunidad? Su pensión. ¿Su pensión? ¿A dónde? Paiquitos.
Y es que agentes de inteligencia de la DIPROVE le seguían los pasos desde hace varios días, observando cómo empleaban este automóvil color azul para retirar y dejar autopartes en este local. También empleaban este otro automóvil color blanco. Procedían con total hermetismo, tratando de no levantar sospechas entre los vecinos de la zona. El ilegal depósito se encuentra ubicado increíblemente a solo unos metros de la sede de la DINOVES, dependencia policial donde se encuentra además recluido el expresidente Alberto Fujimori. Puertas, llantas, timones y un sinnúmero de piezas de vehículos robados, entre ellos lujosas camionetas, cuyo valor total se estima en $500,000. Ya hemos identificado 5 camionetas Hilux 4x4, hay vehículos Elantra, hay Toyota Yaris, vehículos de todas las marcas. Estos vehículos son robados y son desmantelados para su comercialización por el sistema delivery. Autodenominados los malditos de Barbadillo, se trata de los hermanos Carlos Alberto y Wilmer II Mendoza Saavedra y Davis Freddy Fabián Palacios. Para la policía, ellos mismos serían los que robaban los vehículos, pues en el lugar se hallaron también estos pasamontañas. Este hombre que llegó hasta el lugar reconoció entre las autopartes su vehículo, el cual le habían hurtado la semana pasada. Bueno, a mi esposa le robaron el auto, estaba estacionado afuera de una iglesia, estaba llevando un curso en la noche y bueno, cuando salió ya no estaba el auto, ¿no? ¿En qué distrito? En Miraflores, el día jueves. Una vez más, el ministro del Interior, Daniel Urresti, se hizo presente y acudió a constatar el operativo realizado. Bueno, y hablando del ministro Urresti, esta mañana se ha convocado a un consejo de ministros de urgencia. Suponemos nosotros que es a propósito de la información que hizo pública esta mañana IDL Radio respecto a la denuncia de junio del 2013. El fiscal ha denunciado por delito de lesa humanidad al actual ministro del Interior, Daniel Urresti, por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. El proceso judicial ya se inició en agosto del año pasado, ha prestado su declaración instructiva. En ese entonces alto comisionado para la lucha contra la minería ilegal, Daniel Urresti, ahora ministro, y a fines de julio de este año se ha recibido el caso en la sala donde se vería y se abriría el proceso oral. Es un cargo muy grave, hay 2 sentenciados, y esto para ponerle en autos, el comandante Víctor Fernando Lavera, el jefe de la base contrasubversiva, que admitió, y por eso está condenado a 17 años de prisión, que ordenó el operativo en el que habría participado como capitán, en su calidad de capitán, y su apelativo era Arturo, el hoy ministro Daniel Urresti. Así que está en horas inciertas, me imagino, el ministro del Interior. Por eso la pregunta que les planteamos hoy en el Twitter es si usted cree que el ministro del Interior debería renunciar al estar procesado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. ¿Cree usted que debería dar un paso al costado en lo que dure este proceso? Escríbanos a @tv_más, @vertispamela y @másquenoticias. Nos trasladamos ahora en vivo a la sesión de la Comisión Permanente del Parlamento que analiza los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. En el debate está el proyecto de ley referido al control en los gobiernos locales y regionales. Vamos a escuchar parte de la sesión. El Ministerio Público, ¿no? Entonces, presidente, es importante también... Continúa. Frente a la ausencia, presidente del Estado, es que justamente la ausencia de los órganos de control es que justamente ha producido también este desastre total. Entonces, presidente, incluso aquí hemos discutido, por ejemplo, ¿quiénes pagan a la OSI? Los gobiernos regionales. ¿Quiénes pagan a la OSI en los gobiernos locales? La municipalidad provincial. ¿Y quién entonces los va a controlar? Presidente, ahí las consecuencias. Otro tema importante, presidente, es de que, como se ha planteado en su momento, es una cuestión de orden, al ver este tema en el marco del artículo 59 de la Constitución, en la que justamente, presidente, por tratarse esto de una ley orgánica de descentralización,
ley orgánica de los gobiernos locales. Presidente, esto no corresponde verlo acá en la comisión permanente. Por más que la Comisión de Constitución haya dicho que ya ha dado luz verde, pero presidente, acá no corresponde que se vea esto en la comisión permanente, presidente, y por otro lado también exhortar en el artículo 101, inciso 4 de la Constitución, expresamente establece, no pueden delegarse a la comisión permanente materias relativas a la reforma constitucional ni a la aprobación de tratados internacionales y punto, dice, leyes orgánicas. Entonces, presidente, yo quiero exhortarlo a la presidencia para que termine bien pues su presidencia, presidente, porque esto es motivo incluso de censura y de acusación constitucional. Y acá, presidente, respetemos la autonomía de los gobiernos locales, presidente, de los gobiernos regionales. Y ahí, presidente, exhortarlo una vez más para que esto se vea en el Pleno del Congreso de la República por tratarse de una ley orgánica, presidente. Muchas gracias. Congresista Ceballos. Presidente, gracias. En primer lugar, descartar todo espíritu contra la descentralización que podría estar detrás de esta norma. Creo que no es el tema. Lo segundo, también creo que no ayuda en absoluto generar alguna corriente de alarmismo. Tenemos que actuar con mucha prudencia. Y es bueno reiterarlo, presidente. La circunstancia de que se faculta al Poder Ejecutivo a suspender transferencia de recursos a distintos niveles de gobierno no es reciente. Este Parlamento, a través de la Ley 30.115, con fecha 2 de diciembre de 2003, en que aprueba la Ley General de Presupuesto, aprobó una modificación al artículo 53 de la Ley General de Tesorería. Ya está facultado. Lo ha reseñado el presidente de la Comisión de Presupuesto con mucha claridad. Son, creo, 2 gobiernos regionales y alrededor de 7 municipalidades provinciales y distritales que están sujetas a esta suspensión en estos momentos. Y este requerimiento lo hizo Contraloría General de la República. Perfectamente podría hacerlo el Ministerio del Interior o el Ministerio de Justicia como lo autoriza la norma, pero no. Y obviamente si lo hubieran pedido estos ministerios, ahí entenderíamos con claridad que se trata de una persecución política, de cierta connotación política, y que estaríamos de repente abusando de la coyuntura, ya que estamos inmersos en un proceso electoral. Y obviamente los que son contrarios hay que neutralizarlos. No. La lógica pasa porque esto lo ha pedido Contraloría y obviamente hay un sustento técnico, económico, que viabiliza este requerimiento. Y no es bueno salirnos del contexto de esta propuesta que nos ha alcanzado el Poder Ejecutivo para aprobarlo, si es posible, en esta comisión permanente, porque, decía, no es una ley nueva, lo que pretende es complementar una ley preexistente. Y me voy a referir textualmente a lo que dice la norma vigente. Dice, la Dirección General de Tesoro Público procede a la suspensión temporal de operaciones en las cuentas bancarias en aquellas unidades ejecutoras, etc. Suspensión temporal. Y la pregunta lógica sería, si suspendemos temporalmente la transferencia de recursos, ¿quién va a administrar ese espacio de temporalidad? ¿Quién va a asumir? Y justamente ese vacío es coberturado con la creación de las llamadas unidades ejecutoras, que técnicamente está sostenido. Yo no creo que esta ley vaya o atente contra las llamadas autonomías. Creo que esta ley tiene en cierta forma un enfoque operativo, extraordinario, se ha enfatizado ya este mediodía, práctico, trata de dinamizar una realidad. Y por eso es que la propuesta alcanzada trata de desarrollar los entrampamientos propios que pudiera tener la ley vigente. Se ha dicho, y obviamente con todo derecho, de que de repente el Poder Ejecutivo pudiera hacer uso perfectamente de los hoy llamados decretos de urgencia, antes medidas extraordinarias. Sí, y nadie le está quitando al Poder Ejecutivo esa facultad, sino que estamos hablando de otro escenario. Es el escenario de una ley vigente y del cual está en estos momentos ejecutándose. Y a efecto de ello, reitero una vez más, hay 10 gobiernos regionales o locales que están con suspensión de transferencias. ¿Qué hacemos? Y justamente nuestra responsabilidad es dar una respuesta a ese quehacer. Algo. Continúe. Sería muy cómodo decir que pase a la Comisión de Descentralización, pero también hay que ser bastante cautos en la oportunidad. O sea, alguien de nosotros podía pensar que la circunstancia crítica que está viviendo el país en estos momentos por corrupción increscendo estaba concretada para los meses de mayo, junio, julio de este año. No, no cruzada por nuestras decisiones políticas. Y esa coyuntura, obviamente hay que el Parlamento tener una capacidad de respuesta.
Y justamente esta norma implica una oportunidad en que el Parlamento tiene que manifestar, exteriorizar un punto de vista. ¿Por qué no aportar a solucionar un problema? Es cierto. 1:47, tenemos que hacer una pausa y regresamos para hablar sobre lo que se viene en el Mundial Brasil 2014, cuartos de final que van a estar que queman. Regresamos.